Hola clase, vamos a dar comienzo a la explicación del examen de geografía de coincidencias para aquellos que optaron por geografía pero coincidía con otra asignatura y tuvieron que hacerlo más tarde. Este examen pues lo tenemos aquí, el mismo esquema en el cual se permite obviamente la elección de las opciones de forma libre y podemos ver aquí lo que son las definiciones y las contradefiniciones, por decirlo así, donde se coloca el significado de las expresiones. Entonces, bueno, aquí al lado tenemos obviamente lo que son el glosario con las definiciones y podemos ver obviamente lo que hay. Bueno, no hay mucho más, vamos a ir saltando en orden alfabético, en este caso anticiclón, lo que es un centro de altas presiones. Aquí tenéis la expresión, con más de 1013,25 milibares. Redondeando son 1015, ¿de acuerdo? 1015, 1016 se suele redondear, aunque realmente son 1013,25, ¿de acuerdo? Hectopascales o milibares. El aire desciende desde las capas altas de la atmósfera, ¿de acuerdo? Y se mueve en sentido de las agujas del reloj en el hemisferio norte y al contrario en el hemisferio sur. Generalmente está acompañado de tiempo estable. Eso quiere decir sin precipitaciones, cielo despejado, pero puede ser frío o caluroso. Nosotros estamos acostumbrados al anticiclón de las Azores, por lo tanto de influencia tropical y por lo tanto caluroso. Si seguimos, obviamente, vamos a ver la siguiente definición, que es el delta fluvial, que lo vamos a ver aquí en las expresiones, ¿de acuerdo? En donde nos piden que digamos de qué se trata. Entonces, pues bueno, una zona de acumulación de sedimentos de forma triangular en la desembocadura de algunos ríos, que se produce cuando el depósito de aluviones supera la erosión marina. Es, pues eso, un delta fluvial. ¿De acuerdo? Si seguimos, vemos lo que es deslocalización, ¿de acuerdo? Que estaría también dentro vamos a ver, ¿de acuerdo? Es el proceso que consiste en el traslado de todos o parte, ¿de acuerdo? De parte del trabajo de una empresa a países en donde los costes de producción son menores, así se obtienen más beneficios. Generalmente, ¿quién lo hace? Pues las multinacionales, de acuerdo, en sectores industriales maduros. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, esto es deslocalización. Emplazamiento urbano, lo tenemos en las definiciones, arriba, en los significados geográficos, ¿de acuerdo? En el cual, pues bueno, el emplazamiento urbano es la ubicación. Se repite un poquito lo que es en este caso lo mismo que en el examen anterior. Es la ubicación concreta o el espacio sobre el que se sienta una ciudad y que le va a dar, obviamente, va a condicionar, obviamente, su expansión y está determinado por la primera función de la ciudad y, obviamente, pues va a dar lugar a diversos tipos defensivos o bien portuarios o en un cruce de vías de comunicación, por ejemplo. Si seguimos, tenemos también un significado de las expresiones, otro significado, ¿de acuerdo? En el cual pues vemos un sistema de producción ganadera que busca el rendimiento económico a partir del aumento y tecnificación de este, en que los animales están estabulados en ambientes artificiales y alimentados totalmente por piensos. Bueno, ganadería, superficie muy limitada, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estabulación implica la utilización de métodos modernos, maquinaria y estabulación, ¿de acuerdo? Elevación del rendimiento, de acuerdo, y crecimiento acelerado en la ganadería. Es la economía típica de mercado, por lo tanto, la ganadería intensiva. ¿De acuerdo? Seguimos, obviamente, aquí tenemos la definición de globalización, ¿de acuerdo? Es la integración a escala planetaria de los fenómenos económicos, políticos, sociales, financieros, ecológicos y culturales, en el cual obviamente las nuevas tecnologías han tenido una parte importante en el traslado de información y comunicación.
acuerdo? Además de la liberalización de los mercados internacionales. Y en el siguiente, el hábitat concentrado, que es justo la B que tenemos encima, es la forma de concentración de población en que las viviendas están agrupadas en el territorio. Van a formar núcleos compactos, ¿de acuerdo? Generalmente está vinculado a áreas rurales en las que se van a dar lugar, digamos, los territorios van a dar lugar a lo que denominamos como open field o campos abiertos, ¿de acuerdo? En donde existe una serie de campos comunales, ¿vale? De libre explotación, etc. Bueno, ya lo tenemos. Pasamos directamente a lo que es morfología kárstica, que es la G, que es el modelado del terreno en las rocas sedimentarias que son las típicas calizas, ¿de acuerdo? También margas o dolomías, que tienen marcados procesos de disolución, generalmente por el agua, y que van a dar un relieve además de múltiples formas, en el cual aparecen los lapiaces, las dolinas, gargantas, ponllés, cuevas y simas, ¿vale? Si os acordáis del tema, es el tema 2, va a dar lugar obviamente a todo eso, recordar las formas a las que daban lugar. El paralelo, bueno, esta es una de las clásicas, es uno de los círculos equidistantes que rodean la Tierra de este a oeste y que están situados paralelos, de ahí el nombre, al Ecuador, o paralelo máximo o paralelo cero, que divide la Tierra en dos hemisferios. ¿De acuerdo? Otros dos que destacan son los paralelos que están situados en los trópicos a 23 grados, algo más, 23,26 grados norte y sur, dando lugar al trópico de Cáncer y el de Capricornio. Y ya está. Esto es por avanzar un poquito más. De acuerdo, con las dos primeras líneas ya bastaba para dejar claro que sí que lo conocéis. De acuerdo, el plano ortogonal o endamero es el plano en el que las calles se cruzan formando ángulos rectos y se forman cuadrículas. ¿De acuerdo? También se le llama hipodámico. ¿Vale? Que con calles que se cortan perpendicularmente. ¿De acuerdo? Viene desde la antigüedad, de los griegos, y obviamente lo vamos a utilizar constantemente. Después se va a repetir no en la Edad Media, obviamente, pero sí con Roma. Después va a pegar el salto al Renacimiento, lo vamos a trasladar a todo lo que es la colonización americana, en donde las nuevas ciudades se van a crear por ese plano. Y seguimos a polígono industrial, que es otra de las definiciones, ¿de acuerdo? Que es una superficie de suelo acondicionado para la implantación de fábricas, almacenes, talleres. Está en la periferia de los núcleos urbanos, ya que el precio es más barato, el precio del suelo. Además, porque las actividades ahí no van a molestar a los vecinos y es de fácil acceso porque suele situarse cerca de las vías de comunicación que permiten un traslado de población rápido y de mercancías. ¿De acuerdo? Generalmente se planifica todo esto, pero en algunos casos también pueden surgir de forma espontánea. Y de ahí pegamos el salto a lo que es la red de transporte, que son las rutas, ejes o corredores terrestres, marítimos, fluviales, aéreos, que conectan lugares de origen y de destino. Esto también se repite con el examen anterior. ¿De acuerdo? No voy a abundar mucho más, lo tenéis aquí en las definiciones. ¿De acuerdo? Y sin más, con esto hemos acabado esta primera parte. Yo creo que bastante asequible y que nos va a permitir, pues bueno, tener aquí 3 puntos es relativamente fácil, con lo cual el examen se puede abordar de forma muy cómoda, pienso yo, estos exámenes. Ahora nos encontramos con las prácticas, de acuerdo, de las cuales vais a elegir, de estas dos vais a elegir una. Y bueno, aquí tenemos por un lado unas pirámides de población que vamos a pasar a comentar, ¿de acuerdo? Y después nos meteremos con un mapa, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí del sector turístico, hoteles, concretamente, que también analizaremos por encima. Obviamente las preguntas de desarrollo no vamos a meternos en ellas, porque las podéis ver directamente en vuestro libro apuntes y ya está.
Entonces, pues bueno, el primer ejercicio dice que nos fijemos, es la provincia de Madrid, hay dos pirámides, la del 70 y la del 2021, y nos pide tres cuestiones. La primera, ¿qué tipos de pirámides nos encontramos? ¿De acuerdo? Según su forma y que describamos las características fundamentales de las mismas. Bueno, pues vemos obviamente que aquí tenemos una de urna y aquí, aquí tenemos una con forma que todavía tiene la población joven, está crecida, ¿de acuerdo? Con forma de campana, y aquí tenemos una con forma de urna. Entonces, pues bueno, no es la típica piramidal porque ya ha ensanchado por los bordes, con lo cual quiere decir que es la típica pirámide que se da en una zona en vías de desarrollo. Aquí tenemos una población joven que ha crecido, si es el año 70 estamos todavía en los años del baby boom, por lo tanto esto todavía está aquí, pero obviamente va a empezar a darse un control poblacional, mientras que aquí, unos años más tarde, como vemos, la reducción de la población más joven es cada vez más marcada, estamos en una pirámide regresiva, claramente, y con un mayor número de población de gente en edad adulta y pues, bueno, una población infantil relativamente menor y con algo que se destaca, una población envejecida que además ocupa un porcentaje alto, ¿de acuerdo? De la población, como podemos ver. Mirad aquí los estratos, ¿vale? Y bueno, pues eso sería nada más. Esto va a dar lugar a una sociedad en vías de crecimiento económico, por decirlo así, en vías de desarrollo, mientras que esta es una población plenamente desarrollada. ¿De acuerdo? Si seguimos, nos dice que observemos la del 70 y que digamos por qué el estrechamiento en las cortes de los grupos de 50 a 54 años. Bueno, pues si bajamos de 70, le quitamos 50 años, pues nos plantamos en 1915-1920. Vale, la población que tiene de 50 a 54 años aquí, que nació en 1915-1920, es la que va a sufrir la guerra civil. Generalmente es población que obviamente va a tener 20 años en plena guerra civil aproximadamente, unos años más, unos años menos, pero en torno a eso, a 20 años o más, que es la población que va a ir, la población joven que va a ir al frente y que obviamente va a pasar la guerra, va a haber un elevado número de funciones por lo mismo y podemos ver que obviamente eso va a hacer que aquí el salto con la población posterior pues se note. ¿De acuerdo? Esta es gente que es menor y que obviamente pues bueno, va a sufrir la guerra pero de otra manera. Ese es uno de ellos. Y la otra, que es la de 30 a 34 años, si reducimos, pues obviamente esta población, si le quitamos 34 años, nos plantamos, ¿vale?, en plena guerra civil. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Pues que es la población que nació, ¿vale? Que nació después de la guerra y que por lo tanto, o durante la guerra, y por lo tanto hay una reducción en la natalidad por esto mismo. ¿De acuerdo? Después se ha ido recuperando la población con las mejoras económicas y sobre todo pues a partir de finales de los 50, de acuerdo, nos tenemos que ir 20 años más atrás, que es cuando ya se da el baby boom y se da un crecimiento exponencial en la población. Explica las causas de la forma que se observa en la de 2021 y las consecuencias demográficas, socioeconómicas que se van a derivar a medio plazo. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, si lo vemos, obviamente lo que nos encontramos es una reducción de la población por diversas causas. Lo primero es el salto de la mujer al mundo laboral, la reducción de las familias numerosas, la falta de empleo también, las crisis económicas hace que la gente apueste poco por tener familia y además somos uno de los países cuya natalidad es de las menores de toda Europa. Por lo tanto, esta reducción de la natalidad pues tiene esas causas, entre otras. Además, obviamente, el cambio en la perspectiva de la población sobre el futuro, el miedo al futuro, ¿de acuerdo? Y la exigencia
implícita en querer una mejora de vida, y eso implica obviamente una reducción del número de personas en una familia. Entonces se van además de la aparición de familias con bastante menor número de miembros que por ejemplo en la otra. Todo eso pues hace que obviamente haya mejorado además la esperanza de vida, pero sobre todo eso, el aumento de anticonceptivos en la mujer, el cambio del paradigma de lo que es la vida que se busca, sobre todo en las mujeres, que van a cambiar obviamente su perspectiva respecto a la que tenemos aquí en los 70, y por lo tanto obviamente se haya reducido esa esperanza de crecimiento de las familias, además del tipo de familias que obviamente poco a poco van apareciendo. Todo esto abundando por las crisis económicas. Esa, por ejemplo, una. La otra es el gran crecimiento de la población anciana, una gran esperanza de vida, una de las mayores del mundo. Estamos rondando los 83 años, 84 años. Las mujeres siempre más, obviamente. ¿Qué es lo que se consigue con todo esto? Pues obviamente que las consecuencias es que la población se va envejeciendo, pero a su vez esto va a derivar en problemas socioeconómicos, como la necesidad obviamente de atender a esa población anciana con mucho más gasto sanitario, la creación obviamente de centros de atención al mayor, ¿vale? Geriátricos, si lo queréis decir así. Además, por otro lado, eso implica un aumento de las pensiones. Por lo tanto, obviamente, si no hay población joven que movilice el tema de las pensiones, si no hay empleo o cualquier crisis económica, hace que todo esto obviamente fuerce al Estado a conseguir bueno, que se mantenga el nivel de vida, lo cual hace que se complique el asunto. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, eso resumiendo un poquito, pero vaya. A medio plazo, pues obviamente una reestructuración de las pensiones, un aumento de los impuestos, lo cual implica una elevación de los precios de donde obtiene el dinero el Estado. Pues obviamente, por un lado puede ser directamente por el IRPF, pero sobre todo se van a ir al consumo de las energéticas, gasolina, electricidad, y después obviamente pues bueno, el juego, el tabaco, el alcohol y demás, todos estos productos en general que ofrecen un margen al Estado a quedarse con un amplio beneficio. Entonces, pues bueno, eso aumentará, que es de donde se obtendrán la mayor parte de ese dinero, ¿de acuerdo? Que es además lo que está pasando en estos precisos momentos. Y nos vamos directamente al ejercicio 2, que es la distribución del número de hoteles en España, la clasificación de los mismos, de acuerdo, por categoría de estrellas. Es del 2014 y nos dice que, digamos, qué provincias tienen entre el 1,1 y el 2% de hoteles españoles. ¿De acuerdo? Entonces vamos al mapa y aquí lo tenemos. ¿Qué provincias tienen, ¿vale?, entre el 1,1 y el 2, que es este verdecito claro, no tan claro, ¿de acuerdo? No es casi blanco, por lo tanto nos tenemos que ir pues a provincias como Castellón, Teruel, Zaragoza, Navarra, Guipúzcoa, Vizcaya, Burgos, Murcia, Almería y sí, y Jaén, Córdoba y Sevilla. Esas son las provincias, ¿vale?, que están entre el 1,1 y el 2%. Si es que este mapa, que está conseguido directamente del examen, pues nos permite verlo. Esa gama de verdes es un poquito más difícil. De tramas hubiera sido mejor. El color, pues bueno, el color a veces es un poco difícil de distinguir en una fotocopia, pero el mapa de tramas no. Pero bueno, se nos escapaba aquí Lugo, ¿de acuerdo? Es la otra.
Seguimos, vamos a ver la segunda pregunta. En las provincias con los números 1 y 2, observe la proporción de los hoteles de 1 y 2 estrellas. Explique las razones para la diferencia que se observa respecto a la importancia de estas categorías sobre el total de establecimientos hoteleros en las mismas. ¿De acuerdo? ¿Qué proporción hay de hoteles de hasta 2 estrellas y las razones para la diferencia respecto a la importancia de estas categorías sobre el total? ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos la rojo y el naranja, que es 1 y 2 estrellas. ¿De acuerdo? O sea, el rojo y el naranja. ¿De acuerdo? Si nos vamos directamente a las provincias más turísticas, el rojo y el naranja no son precisamente los mayoritarios. Cogemos Málaga, sí que hay un importante grupo de 1 y 2 estrellas, pero obviamente lo que abundan es de 3 y 4, ¿vale? Lo que más. ¿Por qué? Porque son obviamente las provincias con una mayor afluencia turística, ¿de acuerdo? Como podéis ver, 3 y 4 y después el Morao ya 5 estrellas. De 5 estrellas hay menos, obviamente, pero son, obviamente es normal también, ¿vale? 3 y 4 son los que más aparecen. Mientras que las zonas menos turísticas, las zonas con una afluencia de turismo probablemente mayor número nacional, como podemos ver, los hoteles de 1 y 2 estrellas van abundando más, ¿de acuerdo? Bien sea porque aquí aparecen más estudiantes o bien sea porque aquí aparece población con un recorrido más corto o con una economía menor. En general, las zonas norte de España, que dan a la costa, es donde veranea buena población española, mientras que obviamente la costa la costa mediterránea es donde viene y las islas obviamente es donde la afluencia de turismo extranjero es mayor y por lo tanto obviamente la rentabilidad que van a conseguir es mayor y también la exigencia de conseguir hoteles de mayor categoría. Entonces, como veis, pues simplemente la diferencia es con Madrid. También es una diferencia o un porcentaje que se da simplemente por el hecho de cuál es el origen turístico y cuáles obviamente los gastos que implican del mantenimiento de esa estructura hotelera en el Mediterráneo, Baleares y Canarias y en lo que es interior o costa cantábrica. ¿De acuerdo? Y si nos vamos a la tercera, causas para la distribución del número de hoteles que se observan en el mapa por grandes áreas territoriales, pues bueno, está claro que obviamente es la demanda, la mayor demanda de población. Entonces, pues bueno, Asturias es un, un territorio que tiene una gran demanda, como podemos ver, pero podemos decirlo claramente que es un turismo de corte natural y sobre todo de origen nacional. Entonces, pues bueno, hoteles de 2, 3 estrellas es lo que más abunda. Es normal, si vamos a Cantabria, 3/4 de lo mismo, ¿de acuerdo? Y en Galicia, pues estaríamos hablando de lo mismo, más de la mitad o la mitad es de hoteles de 1 y 2 estrellas, ¿de acuerdo? Mientras que los grandes centros turísticos, el interior Madrid, por ejemplo, estamos hablando de turismo cultural y de congresos, que va exigiendo de 3, 4 estrellas lo que más se ocupa, y después obviamente el Mediterráneo, que sin duda es 3 y 4 estrellas lo que más. Hay provincias después que obviamente tienen un grado inferior, siendo el Mediterráneo de ocupación, en donde, pues bueno, pues podemos ver que obviamente hay zonas en las que, por ejemplo, en Castellón o en un momento dado en Almería o incluso en Murcia, pues bueno, hay poquito más de reajuste, pero en general las 3/4 partes, ¿de acuerdo? Se dedican a eso. En Granada, que también tenemos más o menos
1 y 2 estrellas es la mitad y 3 y 4 es la otra mitad, tenemos que entender también que son zonas en las que abunda también la universidad, atrae a mucha población joven que se acaba asentando, a gente que llega a la capital para realizar trámites y demás, y que realiza un paso por la ciudad rápido y que no quiere gastar, en ese caso no quiere gastar mucho dinero, y por lo tanto abundan más esas pequeñas instalaciones hoteleras, mientras que en zonas con una residencia mayor, donde la afluencia extranjera es mayor y donde el nivel de exigencia también es mayor, las 3/4 partes de las residencias suelen ser de más de 3 estrellas. Entonces, pues bueno, es más o menos lo que también hemos explicado en el punto anterior. Y con esto, pues bueno, ya terminamos las aguas y la red hidrográfica y las regiones biogeográficas. Bueno, están relacionados con las prácticas que vimos en el examen anterior. Entonces, pues bueno, aquí los tenéis, no tiene mucho más, sino que vayáis al tema y lo podáis describir. Y con esto, pues hemos terminado de explicar el tema, y cualquier duda, pues ya sabéis. ¿De acuerdo?